Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso es estar en el día del Señor. Qué hermoso es pasar en comunión con nuestro Creador y Redentor. Qué hermoso es pasar como una familia con nuestro Padre Celestial, escuchando sus consejos, compartiendo amor los unos con los otros. Y eso es lo que ha sido este santo sábado 16 de abril. Estamos por terminar este día, pero iniciar una nueva semana, teniendo a nuestro Creador y Redentor en nuestra mente, llevándole a nuestra casa y compartiendo con otros de su amor. Estamos por iniciar esta nueva semana también para estudiar una nueva lección. Vamos a estudiar acerca de el diluvio. ¿Qué es lo que nos puede enseñar acerca del diluvio? Porque hemos escuchado mucho del diluvio, pero no hemos profundizado acerca de qué hay en todo eso que ocurrió allá al inicio, 1656 años después de la creación. Así que estudiaremos el diluvio. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder recibir estas enseñanzas y conocer mejor su grande amor. Perdónenos, Señor. Somos pecadores. Suplicamos su gracia, su misericordia, y así recibir sabiduría para estudiar su palabra. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El diluvio. El diluvio fue el resultado de muchas cosas que ocurrieron sobre la tierra. Cuando Dios creó al ser humano, Él dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo es la palabra bueno. Vio que todo era bueno en gran manera. Porque el deseo de Dios era que a través de la raza humana se reflejara el carácter de Dios, la imagen de su Creador. Pero el pecado vino y distorsionó ese hermoso cuadro que Dios había creado aquí en la tierra, donde había colocado al ser humano
la obra maestra de su creación. Y vemos cómo poco a poco se fue degradando hasta llegar a lo que dice allí en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es importante que comprendamos lo que ocurrió antes del diluvio, porque esa es una señal para nosotros de cómo va a estar el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para dar a cada uno según haya hecho, ya sea bueno o malo. Yo creo, hermanos, que debemos poner mucha atención, debemos de tomar mucho del tiempo diario para esperar que el Señor nos hable a través del estudio de esta lección, para que veamos los días que estamos viviendo. Por eso dice la lección: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Le dolió a Dios ver cómo lo que Él había creado con sus manos, que le había dado ese soplo para que reflejara su imagen y su semejanza, estaba tan degradado que en vez de reflejar lo bueno, en vez de reflejar el bien, o sea, en vez de reflejar todo es lo bueno, en vez de reflejar lo bueno, reflejaba lo malo. Ra es malo. Dios lo creó todo bueno, pero el hombre reflejó Ra, lo malo. Así que vemos aquí, sigue diciéndonos: recuerda, lector, cada paso de la creación inicial de Dios. Ahí se muestra todo lo que Dios había creado, dice, era bueno en gran manera. Pero lo que Dios ve ahora, en lugar de todo, o sea, bueno, es Ra, malo. ¿Qué creen que pasó en el corazón de Dios? Un dolor tan grande al ver aquello que había creado para imagen y semejanza suya, estaba reflejando el carácter de aquel que se había revelado en el cielo contra él, el Ra. Por eso dice, es como que si Dios se hubiera arrepentido de haber creado al mundo, ahora lleno de Ra. Ahora, encontramos en la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta. Muchas veces en español se utilizan palabras como dice que Dios se arrepintió, cuando en la palabra misma dice que no es hombre para que se arrepienta.
El español es muy limitado, pero en el idioma hebreo la palabra tiene muchos significados. Y aquí no es que Dios se arrepiente, a Dios le dolió su corazón al ver lo que Él creó degradado. Por eso dice que como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y dice allí 24:38, dice: pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, la mentalidad de la humanidad no estaba en Dios, estaba en sí mismo, en las cosas de ellos. Así el mundo va a estar antes de que el Hijo de Dios venga, pensando solamente en sí mismo, en sus cosas, y no en Dios, ni haciendo su voluntad. Sigue diciéndonos ahí la introducción. Y con todo el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. O sea, acordémonos que esa palabra arrepentimiento, y con todo el dolor de Dios, también contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé. Noah, que significa alivio, descanso, consuelo. Eso significa la palabra Noah o Noé. O sea que con Noé Él traería alivio a la tierra, porque el ser humano se había degradado tanto que ya no podía Dios sostenerlo aquí en la tierra. ¿Y qué pasa con Noé? Con Noé vino ese alivio. 500 años después de su nacimiento, eran ya prácticamente 600 años después del nacimiento de Noé, es que vino ese alivio, ese consuelo, ese descanso para la tierra y para el de no ver ya a la humanidad depravada, y que la tierra estaba llena de violencia por causa del hombre. Sigamos aquí en la introducción que nos dice: y con todo, dice, el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé, Noah, que significa alivio. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad
tiene dos caras. Contiene aquí dice la amenaza de justicia. Dios no amenaza. Dios, en su amor, también la justicia es parte de su amor, que va a llevar a la destrucción de algunos. Y aún así, su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Hay dos caras en esas buenas nuevas: salvación para el justo, para el que se ha mantenido en los caminos, en la obediencia a Dios, pero destrucción para aquel que no ha vivido para agradar a su Creador, sino que ha vivido para agradarse a sí mismo. Esta doble voz ya se escuchó con Caín y Abel y Set, y se repitió mediante el contraste entre los dos linajes, el de Set, o sea, los hijos de Dios, y el de Caín, los hijos de los hombres. Ahora la volvemos a escuchar cuando Dios distingue entre Noé y el resto de la humanidad. Esta semana vamos a estudiar el diluvio y lo que ocurrió antes. ¿Qué es lo que estaba pasando con la humanidad? ¿Por qué Dios tuvo que mandar las aguas a que llenaran toda la tierra? Aunque la ciencia no está de acuerdo con un diluvio universal, la arqueología, todo lo que se está encontrando, muestra, no es que demuestra, muestra, porque Dios no está demostrando algo, está mostrando lo que ocurrió. Él muestra a través del diluvio, y que la arqueología está demostrando que lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto. Muchos hoy en día están aceptando que sí hubo un diluvio universal. Nos dice aquí en este comentario que encuentro en la lección de 3 en 1. Dice: Dios concluye que la situación en los días de Noé era tan grave que la única forma de resolver el problema del mundo, y aquí pone una palabra, maldito, porque el mismo hombre había hecho de la tierra no ese Edén, sino ese lugar donde lo que abundaba era la maldad, el vicio, la violencia. Entonces, por eso dice, era tan grave que la única forma de resolver el problema del mundo era estableciendo una nueva creación. Además de sentir dolor, el nombre de Noé también transmite la esperanza de este milagro cósmico. O sea,
el milagro que ocurriría de una nueva creación. Además, el nombre de Noé también transmite la esperanza de este milagro cósmico. Al llegar a este punto, el registro de la genealogía utiliza un nuevo procedimiento que nos alerta del caso particular de Noé. No olvidemos, el nombre Noé significa consuelo, descanso, alivio. ¿Cómo estaba la tierra? Sobrecargada de pecado, de maldad. Bueno, ahí entra todo lo malo que hay en el ser humano y que lo hace. Homicidio, violencia, robo, ¿qué cosas no había? Entonces, con Noé va a venir el descanso. De esta manera, el autor bíblico llama la atención sobre la importancia especial del nombre de este hijo. Noé es el primer descendiente de la rama de Set, que nació después de la muerte de Adán. A mí me encanta estudiar la genealogía, donde muchos no encuentran cosas que les ayuden. Fíjese, Noé fue el 9º descendiente de Adán. Adán fue al único que no conoció, pero de allí conoció a Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, a Jared, a Enoc, a Matusalén y a Lamec, que fue el padre de Noé. Hasta allí conoció a Adán. ¿Por qué digo esto? Porque Adán vivió 930 años. Y Noé nació en el año 1056. O sea, ¿cuántos años después? Más de 100 años después. Porque si él vivió 930 y Noé nació en el año 1056, 126 años después, nace y le ponen el nombre de Noé, porque la tierra estaba corrompida y con Noé vendría alivio, consuelo, descanso para los hijos de Dios, los pocos que habían, y para la tierra misma. Así es que sigamos un poquito más, así de, para que podamos ir comprendiendo. Yo les invito a que estudien las genealogías. Dice, Noé es el primer descendiente de la rama de Set, que nació después de la muerte de Adán. Se trata de una expresión de esperanza de Lamec. Lamec es el padre de Noé. O sea que, dice, se trata de una expresión de esperanza de Lamec, de que Noé es el tan esperado nuevo Adán. Después de la muerte de Adán, se registra a Noé. Y se espera que él sea el nuevo Adán, el líder, que guíe a los seres humanos a Dios.
Por eso dice, se trata de una expresión de esperanza de Lamec, de que Noé es el tan esperado nuevo Adán, a través del cual la simiente mesiánica sobreviviría, asegurando la redención de la humanidad. La profecía sugiere que hay algo en el destino de Noé que afectará la maldición que recibió la tierra por causa de Adán. Se espera que Noé traiga consuelo en la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé transmite entonces la buena noticia de la gracia de Dios para la salvación de la humanidad. Esto se formula explícitamente después del discurso de Dios en el que anuncia su decisión de destruir la tierra. Ahí está en Génesis 6:7. Un matiz adicional es el nombre de Noé en la forma en que el autor bíblico lo relaciona con la palabra Gem, J-E-N, Gem, que significa gracia. El mensaje que el autor quiere transmitir es que a pesar de haberse dolido él por que el ser humano se desvió y vivió no para reflejar el carácter de Dios, Dios ha proporcionado su gracia, ha proporcionado Gen a través de Noé. Las letras hebreas N-J que forman el nombre Noé se invierten a A-J-N para formar la palabra gracia. O sea, que Dios ha hablado de diferentes maneras. Nos ha hablado, nos ha dado su mensaje de misericordia, de amor, de esperanza. Y ahora, en esta lección, vamos a ver otra manera en la cual Dios nos habla a nosotros hoy. Voy a leerles del Espíritu de Profecía los consejos que hay para nosotros el día de hoy. En los días de Noé, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del hombre de su creador, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de grande estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad.
No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 78. De los antediluvianos leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto está en Génesis 6, 5 y 13. Dios advirtió a los habitantes del mundo antiguo de lo que se proponía hacer para limpiar la tierra de su impureza. Pero ellos se rieron con desprecio de lo que consideraron predicciones supersticiosas. Se burlaron del aviso de Noé sobre un diluvio próximo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, amonestó sobre lo que le sucedería a Jerusalén, porque el pueblo había rechazado la verdad, menospreciando los mensajes que Dios había enviado. Pero su advertencia fue desoída. El Señor nos ha enviado, escuchen, el Señor nos ha enviado mediante sus embajadores mensajes de advertencia, declarando que el fin de todas las cosas se está acercando. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, comerciantes, abogados, fabricantes estarán completamente ocupados con sus negocios, y el día del Señor vendrá sobre ellos como lazo. Eso está en los lugares celestiales, página 345. Así que, mis queridos hermanos, esto es la introducción para la lección de esta nueva semana. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.